de Santa Fe. Dame a Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, ahora, ministro de Economía. Fíjate cómo pasan todo en diferentes lugares. Primera conferencia de prensa, vamos, dame el audio, dale. 7 y 8 minutos. Y a todos verlos. Los voy a dejar con el ministro de Economía, Martín Guzmán, simplemente, y perdón por la demora. Martín Guzmán, simplemente, y perdón por la demora si es que la hubo. Por obvias razones de trabajo no pudo ser más temprano o antes. Los dejo con Martín Guzmán. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí y también me sumo a agradecerles por la paciencia. Son muy largas jornadas de trabajo. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a hablar de un cuadro de situación, cómo vemos la situación, y después voy a hablar de los lineamientos del programa macroeconómico que pensamos implementar y también de la forma y el equipo con el cual lo vamos a llevar a cabo, ¿sí? Lo que está claro es que nosotros lo que venimos a hacer aquí es resolver lo que es una muy profunda crisis económica y social. La situación hoy es de extrema fragilidad. La macroeconomía está en un estado muy frágil, navegando por un fino corredor, y lo que hemos hecho es preparar un programa macroeconómico que es un programa para frenar la caída, dadas las restricciones que hoy enfrentamos, ¿sí? Lo que ocurrió en los últimos años llevó a Argentina a la crisis profunda que estamos viviendo hoy, ¿sí? El modelo básicamente fracasó. Es un modelo que en el mundo en general nunca ha funcionado. Ha generado mayor vulnerabilidad social en los países en los que este tipo de modelo se ha implementado. Y eso es lo que hoy vivimos en Argentina, ¿sí? Lo que vemos es un incremento de la pobreza que ya se acerca al 38% y viene subiendo. Más de 1.500.000 personas entraron en situación de pobreza en los últimos 4 años. Una situación en la cual en Argentina hay hambre, ¿sí? Ha habido un brutal crecimiento de la inseguridad alimentaria. La indigencia en el segundo trimestre del 2019 ya era 7,7% y siguió creciendo. Más de 500.000 personas entraron en situación de indigencia en los últimos 4 años. Lo mismo con el desempleo. Ya hace tiempo la tasa de desempleo pasó los 2 dígitos y sigue creciendo. El Producto Interno Bruto también viene cayendo. En 3 de los últimos 4 años cayó y ha caído en los últimos 2 años y viene en picada. Y la inflación va a rondar el 55% en el año 2019, ¿sí? Y con ello ha habido también una muy fuerte destrucción de empresas. Esa situación es la que nosotros venimos a revertir. La tarea que a mí me encomienda el presidente es la de trabajar para frenar la caída, para tranquilizar a la economía argentina y sentar las bases de un proceso de desarrollo que sea sostenible y, por supuesto, que sea con inclusión social como debe ser. No quiero andar demasiado en lo que se ha hecho, pero yo lo considero que ha sido una apuesta irresponsable. Esta idea de decir, bueno, cambiamos las reglas de juego, ahora con nuestro nuevo esquema va a llegar una lluvia de inversiones y entonces nos podemos dar el lujo de endeudarnos. Exponer a la sociedad argentina eso, a mí me parece irresponsable, a nosotros como gobierno nos parece irresponsable, y nosotros aquí venimos a hacer las cosas con responsabilidad, con seriedad y sin creer en dogmas, ¿sí? El programa macro es un programa macroeconómico integral, un programa que entiende que Argentina hoy exhibe múltiples desequilibrios, todos ellos conectados. Tenemos un problema de desequilibrio externo. Argentina se endeudó mucho en moneda extranjera, pero no utilizó esos dólares para generar más capacidad productiva para poder hacer frente a los pagos de la deuda externa, ¿sí? Y hoy estamos en problemas. Es una cuestión que reconocen todos, todo el mundo la reconoce. Está muy reconocida aquí, la reconocen los acreedores, la reconocen los mercados. Tenemos un riesgo país que está por encima de los 2.000 puntos básicos. La reconoce también el FMI. Y de esto hablaré un poco más adelante en función de las conversaciones que he tenido recientemente con el FMI.
hay, por supuesto, una situación de desequilibrio fiscal, ¿sí? La carga de intereses hace que el déficit fiscal sea muy grande y no se han resuelto aquellos problemas que se anunciaron que se iban a resolver, simplemente que aumentó muchísimo la carga de intereses y hace que Argentina hoy, si quisiese enfrentar esa carga, lo que tendría es la necesidad de hacer un ajuste fiscal brutal que profundizaría esta situación de caída que viene Argentina, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es que ir ordenando cada uno de estos desequilibrios de una forma consistente. Por eso digo que este es un plan integral, un plan que tiene en el centro la cuestión de la consistencia macroeconómica. Y la consistencia macroeconómica es fundamental para cualquier proceso de desarrollo, es fundamental para atacar los problemas sociales de Argentina, para atacar la pobreza, para atacar la indigencia. Cuando un país entra en situaciones de inconsistencia, ocurren estas crisis que venimos viviendo. Y todos se perjudican de esa crisis, sobre todo los más vulnerables, ¿okay? Entonces, lo que diseñamos es un plan para eso, un plan para ordenar a la macroeconomía y poder dar lugar a la creatividad necesaria para las políticas productivas, tener las condiciones para que Argentina sea una sociedad que genera conocimiento, para que las familias no vivan en una situación de tan gran estrés. Nosotros no venimos a hacer ninguna promesa rimbombante, eso nunca funciona, ¿sí? Argentina tiene una historia muy particular con la deuda. De pronto nos creemos que todo va a ir increíblemente bien y el mundo, como pasó con Macri, en ciertas situaciones cree y después terminamos no pudiendo enfrentar los compromisos que tomamos, ¿sí? Nosotros no venimos a hacer eso. Por el contrario, nosotros venimos a resolver el problema de default, de virtual default que ha dejado la administración reciente, anterior. Cuestión fiscal. ¿Cómo vemos la cuestión fiscal? Reconocemos que hay un problema. Argentina tiene que converger a una situación de equilibrio fiscal en la cual se alcanzan superávit primarios. Es necesario para la sostenibilidad de la deuda, es necesario para el buen funcionamiento del sistema monetario en general. El problema es que eso no se puede hacer de golpe. Nada se puede hacer de golpe. El año 2020 no es un año en el cual se pueda hacer ajuste fiscal. Una contracción fiscal mayor profundizaría la recesión y agravaría la caída. El tema es tener la posibilidad, el aire, para no tener que hacer esa contracción fiscal. Ahora, por otro lado, hoy no se cuenta con ningún recurso extraordinario como para poder dar un impulso fiscal fuerte. Argentina no tiene acceso al crédito, lo ha perdido. Justamente los mercados hoy reconocen que la situación de la deuda es insostenible. Y querer financiar una expansión fuerte con emisión monetaria, eso sería desestabilizante. Eso desestabilizaría la macroeconomía. Entonces, lo mejor que podemos hacer en este momento es detener la contracción, entendiendo que no contamos con los recursos para hacer un impulso fiscal fuerte. ¿Sí? Y esa va a ser la forma en que se pensará la relación entre lo fiscal y lo monetario, entendiendo también que en el año 2020 esperamos iniciar un proceso que es paulatino, pero que sea persistente, de desinflación. Y este proceso tiene que ser compatible con la normalización de los otros desequilibrios que hoy exhibe la economía. Cuando miramos el horizonte, lo que queremos es reducir la inflación a niveles de un dígito, por supuesto, pero eso lleva tiempo. La inflación es mala para el funcionamiento del sistema económico. Distorsiona las decisiones económicas, genera un montón de problemas. Esto, por supuesto, que no se debe atacar, como se intentó hacer en el pasado reciente, solamente con política monetaria. No funciona. Esto debe ser atacado con una estrategia macroeconómica integral. Y siempre vamos a hacerlo con esta idea de que la reputación no es algo que se logra de un día para otro. La reputación hay que construirla. Hay que construirla mostrando un plan macroeconómico consistente. Un plan macroeconómico que para ser consistente también tiene que tener, y que eso es la cuestión central nuestra, que es redefinir las prioridades, tiene que tener en el centro la cuestión social.
Argentina hoy tiene que redefinir sus prioridades dadas las restricciones que enfrenta. Y tenemos que proteger a los sectores que están en una situación de mayor vulnerabilidad. La forma en que pensamos el programa macroeconómico, fiscal, monetario y de deuda también se basa en supuestos diferentes que lo que fue el programa anterior en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fracasó, que no entendió los mecanismos de transmisión de la política monetaria a los precios y no entendió de forma general cómo se da la determinación de precios en una economía con inflación con los niveles que exhibe Argentina. Y allí aparece el tema de la deuda. Decíamos que para no tener que hacer un ajuste fiscal brutal, es necesario resolver el problema de la deuda. Para poder pagar hay que tener capacidad de pago. Y para tener capacidad de pago la economía se tiene que recuperar. La forma en que vemos esto no es sobre la base de una disputa. Nosotros queremos tener una relación constructiva con todos los acreedores, con los bonistas privados y con el Fondo Monetario Internacional, entendiendo que aquí hay un problema y que tenemos que resolver el problema para que todos se beneficien y para que los acreedores puedan cobrar. Tenemos que tranquilizar a la economía argentina, propiciar su recuperación. Lo que eso implica es que tenemos que definir un sendero de superávits fiscales primarios y de resultados comerciales que sean consistentes con la estructura de deuda modificada. De modo que nosotros, sobre la base de este espíritu constructivo, estableceremos consultas con los acreedores para obtener una modificación en el perfil de la deuda, una modificación elaborada en el perfil de la deuda, que sea consistente con esto que dije antes, que nos permita tener un sendero de superávits primarios, fiscales y resultados comerciales consistentes con la nueva estructura de deuda. El FMI va a ser parte de eso, porque el problema es macroeconómico. El problema de deuda es un problema integral y la forma en que abordaremos este problema reflejará esa premisa. Como les decía, ya hemos tenido conversaciones con el FMI y hay un reconocimiento del fracaso del programa anterior. Ahora, lo que sigue es entender la necesidad de transitar hacia un programa distinto, que es el que nosotros estamos implementando. También hay un reconocimiento por parte del FMI de la grave situación económica en la que está Argentina. De modo que pensamos que existe la posibilidad de que haya un diálogo bien constructivo, ya está ocurriendo, y que sea abierto. Pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones las vamos a tomar nosotros. Y nosotros somos un soberano que decide por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro. No es un programa diseñado por el FMI, es un programa diseñado por nosotros. De modo que vamos a buscar, ya lo estamos haciendo, adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establecen en este programa. Va a ser una característica general de mi gestión comunicar las decisiones por escrito y de forma institucional. ¿Sí? Si yo dijese un número y dejo abierto todo el resto de los números, eso generaría incertidumbre. Y eso no sería responsable. ¿Okay? Y eso lo estarán viendo en los próximos días. De hecho, en los próximos días, en el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, estaremos presentando un proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva, que justamente contiene medidas orientadas a lidiar con esta profunda crisis económica y social, que tiene como premisa central proteger a la población más vulnerable, entendiendo las restricciones económicas que enfrentamos, las restricciones de presupuesto, y restablecer las condiciones para poder frenar la caída en la actividad que Argentina viene exhibiendo.
si ya no está publicado, en minutos verán un comunicado de prensa que describe al equipo con el que estaré trabajando. Un equipo con el que estoy muy feliz de trabajar, porque es un equipo formado por profesionales con grandes capacidades técnicas, con trayectorias sobresalientes, con un profundo conocimiento del sector público, muchos años de experiencia en el sector público, y que todos comparten esta premisa de proteger lo nuestro, proteger lo público, lo que tenemos, representar a la República, que es parte de este cambio en la visión del proyecto de país, en el cual nosotros vamos con nuestro propio proyecto defendiendo a Argentina, cuidando a Argentina. Nosotros queremos cuidar a Argentina y el equipo económico está pensado de esa manera. Yo voy a trabajar con gente que quiere cuidar a Argentina y que conoce muy bien el Estado y que valora mucho al Estado y que entiende el rol del Estado en generar condiciones para mercados que funcionen mejor. Mercados que estén puestos al servicio de resolver los problemas de la gente. Esa va a ser la forma en que actuaremos, la forma en que pensamos nuestra agenda de trabajo y la forma en que conformamos nuestro equipo. En cuanto a la cuestión de la deuda externa, de la deuda pública externa, también se creará una unidad especial, una unidad ad hoc para la gestión de la sostenibilidad de la deuda pública externa. Ese es de hecho el nombre. Yo estaré dirigiendo esa unidad como ministro y será la unidad encargada de llevar a cabo las políticas, de diseñar las políticas de deuda pública externa. ¿Okay? Y también estamos estableciendo una comisión asesora que va a estar formada por algunos ex subsecretarios de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. Bueno, concluyendo, para dar lugar a las preguntas, yo estoy profundamente agradecido con el presidente por darme esta responsabilidad. Cuando el expresidente Macri comenzó su mandato, sentí mucha preocupación por el rumbo que tomaba Argentina y decidí involucrarme activamente en las discusiones políticas en Argentina. Hoy estoy contento de que alguna de esa gente es parte de mi equipo. Y venimos, como dije, a redefinir una visión de país, redefinir prioridades tanto en lo inmediato, definiendo bien a qué sectores hay que proteger en una situación de profunda crisis, y prioridades para lo que sigue, ¿sí? Prioridades en cuanto al rol que va a jugar el Estado para la visión de país que queremos conducir. La visión del presidente es clara y ese es el mandato. Lo productivo tiene que estar en el centro. El eje es la creación de trabajo, la generación de conocimiento. Queremos una Argentina que cree trabajo y una Argentina que aprenda, una Argentina que sea más dinámica, más productiva, pero sobre un sendero de estabilidad, ¿sí? Esto de tranquilizar a la economía argentina para poder tener condiciones para finalmente basta con esta situación de tanta ansiedad económica y que Argentina se ordene y a partir de allí podamos crecer bien, ¿sí? Que las familias puedan vivir tranquilas. Esa es la misión, esa es la motivación, eso es lo que a mí me atrae a mí aquí y esa es la misión que me da el presidente también, a quien, insisto, le agradezco profundamente por esta responsabilidad que me da. Eso es lo que intentaremos, una Argentina que produce, que aprende y que trabaja. Gracias y abrimos para el espacio de preguntas. Les agradezco nuevamente la presencia. Va a ser un breve espacio de preguntas. Les pido por favor que sea una pregunta por colega. Sé como periodista que podríamos estar toda la noche y con gusto sería, si fuera posible lo haríamos, pero va a tener que ser breve porque hay mucho trabajo inmediato de todos ellos, empezando por el ministro. Así que vamos a una pequeña sesión de preguntas y la seguimos en otro momento, no va a faltar oportunidad. Liliana Franco.
Sí, buenas noches. Liana Franco de Ámbito. La pregunta es, el presidente Alberto Fernández había anticipado que iba a haber una mejora, sea en un monto, o sea en una suma fija, o sea en un porcentaje para jubilados, empleados públicos y beneficiarios de AUH y planes. Quería preguntarle si ya está determinado dicho monto, si es un monto o un porcentaje, y cuándo sería efectivo, y si no, cuándo se va a anunciar esta medida. Gracias. Bien, como decía, los detalles se presentarán por escrito. Ahora, en este caso, claro que habrá medidas en esa dirección, como ya han sido anunciadas. Parte de esas medidas están incluidas en la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, que será presentada en las sesiones extraordinarias del Congreso en los próximos días. ¿Okay? Ahora, hay una cuestión que es de fundamental importancia, que usted menciona, que es la cuestión de las jubilaciones. Sí, a ver, habla Alberto. Nosotros consideramos que lo que... Habla Alberto en Santa Fe. Habla Alberto en Santa Fe. Vamos, a ver, dame Alberto. Lo que tienen que saber es que desde la Nación vamos a ayudarlo, a Omar, todo lo que podamos, porque eso es ayudar a los santafesinos. Y esto es algo también que debemos entender todos. La Argentina no es un lugar donde hay una ciudad capital, un lugar central y una periferia. Es un país donde todos tenemos que integrarnos. Santa Fe, obviamente, es una provincia muy rica, con un enorme potencial agrícola, ganadero, industrial, pero que es parte de la Argentina integrada. Lo hemos hablado mucho con Omar. Y lo hemos hablado mucho también para buscar mecanismos de desarrollo donde el país se integre mejor. Tal vez en ese proceso de integración lo que más hablamos con Omar es que la hidrovía sea gobernada por las provincias que en verdad tienen la hidrovía y usan la hidrovía. Y así como entendimos eso con Omar y lo vamos a hacer, vamos a trabajar también para que Santa Fe ayude a otras provincias a desarrollarse más porque lo están necesitando. Así que, querido gobernador Lifshitz, mis cariños, mi respeto, mi afecto de siempre. Querido Omar, lo mejor para vos. Querida Ale, lo mejor para vos. Queridos santafesinos, lo mejor para Santa Fe, que es lo mejor para la Argentina también. Gracias a todos y a todas. Está Alberto Fernández, sí, habló en la asunción de Omar Perotti, sí, sorprendió que hable Alberto, porque no lo hizo hoy con Kicillof. Dame a Martín Guzmán, que está respondiendo preguntas en el microcine del Ministerio de Economía, vamos. De comienzo de diálogo y de consultas, principalmente, con los bonistas privados. Bien, yo tenía detrás de Patrick a la colega que había levantado la mano antes. Luego Patrick, ¿sí? Primero la señorita o señora. Vos habías levantado la mano así hace un rato. Sí, si te podés identificar. Buenas tardes. Bueno, Estefanía Pozo de Futurock y también cubriendo para C5N. Bueno, en principio hay algunos lineamientos generales que exhibió del programa macroeconómico. Se entienden algunas cuestiones, pero en el comunicado que acabamos de recibir tenemos la confirmación del equipo económico, pero no la explicitación específica del plan. ¿Va a haber algún plazo en el que eso se va a sistematizar de alguna manera? ¿Se va a ir a presentar al Congreso? Y particularmente también, además de las jubilaciones y demás, ¿qué relación va a haber entre la emergencia solidaria y el Consejo Económico y Social? Porque también eso fue anunciado ayer por el presidente y no termina de entenderse cuál va a ser la relación entre la emergencia y el Consejo Económico y Social. Bien, ahí hay dos preguntas. Perdón. Con respecto a la segunda pregunta, son dos cuestiones distintas, obviamente relacionadas, pero el proyecto de ley de solidaridad y reactivación productiva es un proyecto de ley por sí mismo, distinto, ¿sí? Con respecto al programa macroeconómico, bueno, aquí ves cómo pensamos la macroeconomía. Y cada medida que se tome dentro de este esquema de lineamientos va a ser comunicada por escrito. Ahora, esto es como pensamos la macroeconomía, como pienso yo como ministro de la macroeconomía, habrá constante comunicación, con muchísima claridad. Se va a ir comunicando cómo se piensa la macroeconomía.
y se van a ir tomando decisiones concretas que se van comunicando por escrito. En ese contexto, lo que es también muy importante es mantener cierta flexibilidad, porque estamos viviendo en un mundo de alta incertidumbre. La economía mundial hoy exhibe alta incertidumbre y se presentarán contingencias. Y el programa debe ser un programa que no solamente diga, bueno, esta es la línea en la que vamos. Eso ya no funcionó, ¿sí? Esta idea de decir, solo hay una línea posible y vamos por eso y nunca, si hay otra rama del árbol, eso no lo miramos, eso nosotros no lo pensamos así. Nosotros tenemos que ver todas las ramas del árbol y estar preparados para lidiar con las distintas contingencias a las que se puede enfrentar la economía argentina en un mundo cambiante. Y por eso es el sentido de la forma en que lo presento aquí, ¿sí? Estoy contando cómo pensamos la macroeconomía y cuáles son los lineamientos en los cuales estará basado el programa macroeconómico. Sobre estos lineamientos iremos actuando y será muy claro. Vamos a 3 preguntas más por una cuestión de espacio, que sea una y que sean cortas, porque vamos a incumplir lamentablemente con muchos que sí han levantado la mano luego y por razones de trabajo no vamos a poder cumplir lamentablemente. Hoy no va a faltar oportunidad, es una gestión abierta y va a haber oportunidades. Patrick Gillespie, de Bloomberg. Ministro Guzmán, Patrick Gillespie con la agencia Bloomberg, de la agencia Bloomberg. Quisiera preguntarle, en una presentación que usted hizo en noviembre, mencionaste que la fecha límite, el deadline para terminar las negociaciones de la deuda es marzo del año que viene. Quisiera saber si marzo sigue como la fecha límite, el deadline, y si mientras que negocias, si Argentina va a pagar capital y intereses de su deuda en el periodo hasta marzo. Esa presentación es la presentación en Ginebra, imagino que salió mucho en los medios, ¿sí? Esa es una presentación que no tiene por qué reflejar mi posición como ministro, ¿okay? Pensá que es una presentación académica que fue solicitada con varios meses de anticipación y esas slides enviadas inclusive con anticipación, ¿sí? Así que no tomaría nada de eso como referencia a lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, lo que sí hay que tomar como referencia es entender que no vamos a permitir dilatar el problema e ir sobre una dinámica desestabilizante de más ajuste, más recesión y más carga de deuda. Eso no. En este ambiente cambiante se irán tomando decisiones, pero esa va a ser la premisa, esa es la brújula. Los detalles ya los irán viendo en el día a día. Bien, Natalia Donato, perdón Francisco, Natalia Donato. Hola, a ver, me voy a ir a Quilmes un instante. Mayra Mendoza, intendenta de esa ciudad del sur del conurbano, con la presencia de Cristina. Habla Mayra Mendoza, dame un minuto que la quiero escuchar, la queremos escuchar, dale. De la decadencia y de las consecuencias que había tenido y que ha dejado el macrismo y el gobierno de María Eugenia Vidal y gobiernos como el que tuvimos acá en Quilmes que abandonaron a la gente. Pero también vimos cómo ese dolor y esa angustia se transformó en esperanza. Y esa esperanza es la que nos dio la posibilidad de estar hoy asumiendo este nuevo desafío de poder transformar de una vez y para siempre la realidad de este hermoso y querido distrito que es Quilmes. Y créanme que con la voluntad que una puede tener no alcanza. Tenemos y necesitamos que nos acompañen los vecinos y las vecinas. Vamos a por fin poder poner a este municipio de Quilmes en línea con el gobierno provincial, con Axel y con Verónica, y vamos a ponerlo también, porque sabemos que no hay proyecto local sin proyecto nacional, en sintonía con el gobierno nacional de Alberto y Cristina. Pero no alcanza solamente con conocer esto y con la voluntad de un grupo de personas. Necesitamos que los vecinos y vecinas nos acompañen, nos sigan acompañando. Y principalmente también necesitamos que los trabajadores y las trabajadoras de este municipio nos acompañen. Necesitamos que sepan que llega a la municipalidad no un grupo de funcionarios para maltratar a nadie. Llegan un grupo
de militantes comprometidos para trabajar en conjunto. Podemos tener mayores responsabilidades, pero vamos a ser una trabajadora más. Eso es lo que van a encontrar en nosotros. Y quiero transmitirles, porque sé, ayer cuando llegamos y saludamos piso por piso y oficina por oficina de este municipio, sentía lo que también sentía en cada uno de los barrios: el miedo, la angustia, la intranquilidad o la incertidumbre de quizás quedarse sin trabajo. Quiero transmitirles que eso no va a pasar. En esta gestión no va a haber, como sufrimos y vivimos otros años, despidos masivos. Nosotros queremos convocar a todos y a todas a que trabajen. Y aquellos que no tengan ganas de hacerlo, bien, que le dejen el lugar a otro quilmeño. Vuelvo al Ministerio de Economía. Habló Alberto, habla Mayra Mendoza y sigue hablando Martín Guzmán, el ministro de Economía. A ver, dame. ¿Hablará Cristina un La ratito, política sí o no? monetaria está coordinada Esperemos, dame Guzmán, dale. con el resto del esquema de política macroeconómica. Y en cuanto a la cuestión cambiaria, bueno, en una situación de extrema ansiedad, el gobierno de Mauricio Macri decidió instalar el cepo para lidiar con una situación de crisis muy profunda. Eso está allí y lo hemos recibido. Para que la economía argentina pueda sacarse eso de encima, la economía argentina se tiene que tranquilizar, ¿sí? Ya que este no es el momento de eso. Y en cuanto a medidas de desdoblamiento, en lo inmediato seguiremos igual. Sí que se estarán evaluando bien cuál es el régimen cambiario hacia el que Argentina puede ir en función de la evolución que va exhibiendo la economía, ¿sí? Pero hoy, primer día nuestro en el Estado, esta es la situación que recibimos y hoy no estamos tomando medidas al respecto. Bueno, en serio, muchas gracias a todos. Será hasta cualquier momento. Y muchas gracias nuevamente por la paciencia. Bien, ahí está.